Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una historia que la verdad parece ficción, pero fue muy real. Los sucesos que aterrorizaron Gévaudan, allá en Francia, entre 1764 y 1767. Una criatura misteriosa, ¿eh? La famosa bestia de Gévaudan. Sembró el pánico, dejó un reguero de muertes y, bueno, un montón de preguntas sin respuesta. Uf, un caso realmente impactante. Sí. Y para analizarlo, tenemos una mezcla interesante, ¿no? Hay crónicas de la época, informes oficiales, análisis históricos, forenses también. Ajá. Y luego artículos de sitios de turismo que todavía viven de la leyenda, noticias, blogs de mitología. Una combinación curiosa, sí. Documentación seria y relatos más populares, digamos. Exacto. La idea hoy es tratar de desentrañar este enigma, explorar un poco cómo era la vida allí, cómo fueron esos ataques tan brutales. ¿Quiénes intentaron cazarla? Eso. ¿Qué decían los que la vieron? Las teorías. Lobos, complots humanos, hay de todo. ¿Y por qué nos sigue fascinando tanto tiempo después? Queremos entender qué pasó realmente. ¿Y por qué no se olvida? Para empezar, tratemos de imaginar ese terror. Hablamos de más de 200 ataques reportados en solo 3 años. Es muchísimo. Las cifras de muertos varían un poco, pero calculan entre 60 y más de 100 personas, sobre todo mujeres y niños, que eran los que estaban más expuestos en el campo. Y la forma en que morían. Terrible. Gargantas desgarradas, a veces decapitaciones, cuerpos comidos en parte. Un horror que paralizó la región entera. Y llegó a oídos del rey, de Luis XV en Versalles. Totalmente. Y para entender bien ese pánico, hay que imaginarse cómo era Gévaudan en el siglo XVIII. Era una zona muy remota, montañosa, llena de bosques, pantanos. Aislada. Muy aislada. Hoy es más o menos el departamento de Lozère, en el sur de Francia. Un paisaje ya de por sí un poco agreste, ¿no? Claro, que se presta a la superstición, imagino. Exacto. Y además, el contexto histórico. Francia venía de perder la Guerra de los 7 años, una derrota humillante. Que terminó justo antes, en 1763. Sí, la economía estaba fatal, había hambre, impuestos altísimos, malas cosechas. La gente de Gévaudan eran campesinos, la mayoría muy pobres, analfabetos, y vivían muy sometidos a la iglesia y a la nobleza local. Un caldo de cultivo perfecto para el miedo. Exacto, vulnerabilidad total. Y mencionabas la iglesia. ¿Qué papel jugó en todo esto? Un papel central. En esa atmósfera de miedo, la religión estaba en todas partes. El lobo ya era como un símbolo del mal, ¿no? Del diablo, del pecado. Claro. Y aquí entra un personaje clave. El obispo de Mende, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, que además era primo de un ministro del rey, o sea, tenía poder. Ah, mira. A fines de 1764, este obispo declara oficialmente que la bestia es una plaga divina. Una plaga divina. Un castigo por los pecados de la gente. Imagínate el impacto de eso. ¡Uf, tremendo! Le daba una explicación sobrenatural, entonces. Claro, validaba esa visión y, de paso, reforzaba el poder de la iglesia justo cuando el rey parecía incapaz de protegerlos. O sea que se mezcló todo, el miedo real al animal y la interpretación religiosa. Desde el principio. Y a eso se sumó algo nuevo para la época, la prensa. Los periódicos. Sí. Periódicos como el Courrier d'Avignon, la Gazette de France, estaban buscando noticias fuertes después de la guerra. Y encontraron un filón con la bestia. Claro, una historia perfecta para vender. La cubrieron de forma masiva, casi obsesiva. Convirtieron un terror local en noticia nacional. E internacional. ¿En serio? Sí. Llegaron a burlarse de la incapacidad del reino para detener a un simple animal, como decían. ¡Qué fuerte! La presión mediática ya existía. Y fue tan grande que obligó a Luis XV a tomar cartas en el asunto personalmente. Ya no era un problema de Gévaudan, era una cuestión de Estado, de orgullo nacional casi. Increíble. Bueno, volvamos a los ataques en sí. Empezaron formalmente el 30 de junio de 1764 con la muerte de Jeanne Boulet, una chica de 14 años. Sí. Y durante 3 años, hasta junio del 67, no pararon. En un área bastante grande, ¿no? Unos 90 por 80 kilómetros. Sí, principalmente en las montañas de Marguerite y Aubrac, un terreno difícil. Y lo que contaban los testigos era confuso. Escalofriante y confuso, sí.
Describían a una criatura que no era exactamente un lobo normal. Hablaban de una cabeza muy grande, como desproporcionada, Ajá. dientes enormes, una cola larga, fina, el pelaje variaba, a veces rojizo, otras grisáceo. Pero había un detalle recurrente, la raya negra. Exacta. Casi todos mencionaban una raya negra a lo largo del lomo. Eso sí parecía constante. Pero más allá de cómo se veía, era el comportamiento lo que más desconcertaba, ¿verdad? Totalmente. Eso era lo más raro. Atacaba a plena luz del día. Los lobos no suelen hacer eso. Se metía en los pueblos sin miedo. Sí, una agresividad brutal. A veces parecía matar por matar, no solo por hambre. ¿Y la agilidad? Pasmoso. Decían que saltaba muros altísimos. Y una audacia increíble. Si alguien le hacía frente, no huía enseguida. Se enfrentaba. ¿Y lo de las balas? ¿Era cierto que no le hacían nueva? Bueno, eso decían varios testigos. Que le disparaban y no caía, como si fuera invulnerable. ¡Wow! Eso alimenta la leyenda a niveles épicos. Claro. Ahí entra lo sobrenatural, el hombre lobo, todo eso. Con un enemigo así, ¿cómo reaccionaron las autoridades? Supongo que al principio con lo que tenían. Sí, la respuesta inicial fue local y, bueno, bastante desastrosa. Primero, cazadores de la zona que no pudieron hacer nada. Y luego mandaron al ejército, ¿no? ¿Al capitán Duhamel? Sí, en septiembre de 1764. Llegó con sus dragones, que eran soldados de caballería. Intentaron de todo, poner trampas, organizar batidas gigantes. Leí que hasta disfrazaron soldados de mujeres como cebo. Sí, suena ridículo, pero lo intentaron. ¿Y nada funcionó? Un fracaso. Total. Encima, la gente se empezó a quejar de las tropas. Decían que causaban más problemas, que destrozaban cultivos, no pagaban. Un fiasco completo. Pobre gente. Atacada por la bestia y molesta por los salvadores. Tal cual. Entonces, ante el fracaso y el ridículo, el rey tuvo que intervenir más en serio. Correcto. Luis XV envió a los cazadores de lobos más famosos del reino. Primero llegaron los de Neval, padre e hijo, de Normandía, muy conocidos. ¿Y ellos? Nada. Estuvieron desde febrero de 1765, pero tampoco lo lograron, y se ganaron fama de arrogantes. Otro fracaso. ¡Vaya racha! Y entonces, en junio de 1765, llegó la figura clave, digamos, de la casa oficial, François Antoine. El portarcabús del rey. Suena importante. Lo era. Era el jefe de la Guardia de Casa Real. Un veterano, ya mayor, 71 años, pero con muchísima experiencia. ¿Y él qué pensaba? Llegó convencido de que era todo una exageración, que seguro era solo un lobo muy grande y ya. Y por un momento pareció que tenía razón, ¿no? ¿Mató a un animal? Así es. El 21 de septiembre de 1765, cerca de la abadía de Chasses, Antoine y sus hombres mataron un cánido enorme, unos 60 kilos. 60 kilos. Eso es un lobo grande. Muy grande. Lo llevaron a examinar y, lo crucial, algunos testigos lo identificaron, incluida una superviviente. O sea que dijeron, sí, es esa. Exacto. Hubo celebraciones, lo disecaron, aunque parece que bastante mal, Jeje. y lo llevaron triunfalmente a Versalles. El rey dio el problema por resuelto. Felicitó a Antoine, le dio una recompensa enorme, más de 9,000 libras. Honores, El final feliz. Por fin. parecía, pero no lo fue. No me digas. Después de tanto esfuerzo, ¿qué pasó? La alegría duró poco. Unos meses después, creo que en diciembre, volvieron los ataques. No puede ser. Sí, fue un golpe brutal para la credibilidad de Antoine y del rey. Confirmó lo que muchos locales sospechaban, o la bestia seguía viva, o el lobo de Antoine no era el culpable. ¿O había más de una? Exacto. El misterio se volvía más y más denso. Terrible. Mientras la casa oficial iba de tropiezo en tropiezo o en falsos éxitos, la gente común mostraba una valentía increíble. ¿Sí? Y esas historias son conmovedoras. Está el caso de Jacques Portefeuille. El niño. ¿Sí? Un niño que, con otros compañeros, se defendió de un ataque en enero de 1765, usando palos con cuchillos atados. ¡Qué valientes! ¿Niños enfrentándose a eso? Su historia llegó al rey, que le pagó la educación. Merecido. Y Jeanne Jouve, una mujer que en marzo del 65 luchó cuerpo a cuerpo con la criatura para salvar a sus hijos. Perdió a uno,
pero salvó a los otros. ¡Qué horror y qué fuerza! También recibió recompensa. Sí, una gratificación real. Y luego está la famosa Marie-Jeanne Vallée, la doncella de Gévaudan. Ella se volvió casi una celebridad nacional. Era una sirvienta joven, unos 20 años. En agosto de 1765, la bestia la atacó a ella y a otras chicas cruzando un río. ¿Y qué hizo? No huyó. Le clavó una especie de lanza casera que llevaba en el pecho del animal. Lo hirió y lo hizo huir. Impresionante. Su historia se contó por toda Francia, un símbolo de coraje femenino. ¿Y a ella le dieron recompensa? Curiosamente parece que no. No una oficial de la corona, al menos, aunque su fama fue enorme. ¡Qué historias tan potentes! Muestran la resistencia de la gente. Pero los ataques seguían. ¿Quién le puso fin de verdad? Aquí entra el último gran protagonista de la casa, Jean Chastel. ¿Un cazador local? Sí, de la Bessige Saint-Marie. Cazador, granjero, un tipo un poco enigmático. ¿Por qué enigmático? Bueno, hay que decir que él y sus hijos estuvieron un tiempo en la cárcel en agosto del 65. ¿Por qué? Por un altercado con los guardias de Antoine. Y eso luego alimentó sospechas. Además, corrían rumores sobre él, que sabía leer y escribir, algo raro para un campesino, que su familia tenía tratos con la brujería. Ah, las típicas sospechas rurales de la época. Exacto, mucho rumor. ¿Y fue él quien finalmente? Sí, el 19 de junio de 1767, había una cacería organizada por un noble local, el marqués d'Apcher, que había tomado la iniciativa de nuevo. Ajá. Y en esa cacería, Jean Chastel mató a otra bestia. Otra. Sí, y esta vez, después de la muerte de este segundo animal, los ataques pararon. Definitivamente. Por fin. El verdadero final. Parece que sí. Chastel fue aclamado como el salvador de Gévaudan. ¿Y su recompensa? ¿Fue tan grande como la de Antoine? Para nada. Comparado con Antoine, fue casi simbólica. Solo 72 libras. Una diferencia abismal. Qué injusto, ¿no? Si él fue quien realmente lo solucionó. Sí, llama la atención. Entonces, recapitulemos los animales. Tenemos dos bestias oficiales. El lobo de Chasses, de Antoine, en 1765, y la bestia de Chastel, en 1767. ¿Se parecían? ¿Qué decían los informes? Esto es clave. Exacto. Y aquí las diferencias son muy interesantes. El animal de Antoine, el lobo de Chasses, lo describieron como un lobo muy grande, sí, unos 60 kilos. El pelaje, bueno, variaba. Gris, canela, marrón, pero con la famosa raya negra en el lomo y una mancha blanca en el pecho. ¿Alguna otra característica? Garras grandes. Y algo raro, las patas delanteras eran más cortas de lo normal. También tenía cicatrices viejas como de disparos anteriores. ¿Y qué dijo la ciencia de la época? ¿Bufón? Dio más importancia. Vale. ¿Y el de Chastel? ¿El que supuestamente puso fin a todo? Ese es mucho más intrigante. Mucho. También era grande, ¿eh? Más de 50 kilos, casi unos 70 metros de largo. ¿Pero diferente? Sí. El pelaje era distinto. Rojizo, con manchas negras. Y la raya dorsal oscura. La cola también larga. Pero lo más impactante es el informe forense. Lo hizo un notario local, Roch-Étienne Marin, al día siguiente de matarlo. Un documento muy detallado. ¿Y qué decía ese informe? Ahí debe estar la clave. Describe una cabeza monstruosa, así la llama. Cuadrada, ancha, con el hocico chato, casi como un perro bulldog. ¡Qué raro! Habla de membranas visibles en los ojos, quizás el tercer párpado. Pelo áspero, las patas delanteras finas, pero con garras enormes, más grandes que las de un lobo. O sea, una mezcla extraña. Y también tenía una mancha blanca en el pecho, pero con forma de corazón. ¿En forma de corazón? Sí, y lo más macabro, le abrieron el estómago y encontraron restos Restos. de un fémur humano. Se pensó que era de la última víctima, una niña. Uf, restos humanos. Eso sí que es una prueba fuerte contra ese animal. ¿Y los dientes? La fórmula dental que describe Marin es de 42 dientes. Eso es típico de un cánido, lobo, perro. Ajá. Pero todas las otras anomalías físicas eran tantas y tan raras que alimentaron todo tipo de especulaciones. ¿Y este cuerpo sí se estudió bien? Lamentablemente no.
se descompuso muy rápido camino a París. Cuando llegó a manos de Buffon, estaba tan mal que el naturalista casi ni lo miró. Dijo que lo enterraran y ya. ¡Qué frustrante! Se perdió la oportunidad de estudiarlo a fondo. Totalmente, una pena. 2 animales, descripciones distintas, pruebas incompletas. Con este panorama es normal que surgieran 1000 teorías. Empecemos por la más lógica. Simplemente lobos. Es la explicación más sencilla, claro, y la que defendían las autoridades como Antoine. Francia tenía muchísimos lobos entonces, unos 20.000 se calcula. Y había habido otros casos de ataques mortales, antes y después de Gévaudan. ¿Y el comportamiento raro? Atacar de día, la agresividad. Podría explicarse. Lobos con rabia, o lobos que se habían acostumbrado a presas humanas por la falta de animales salvajes, qué sé yo. Pero No explica todo. La brutalidad selectiva contra mujeres y niños, la supuesta invulnerabilidad a las balas, y que los propios campesinos, que conocían a los lobos, insistieran en que era algo distinto. ahí es donde la teoría del lobo común flaquea un poco. Quizá una subespecie más grande, hoy extinta. Es una posibilidad. O la otra teoría fuerte, el híbrido. Exacto, el híbrido lobo-perro. Esa ha ganado fuerza sobre todo para explicar las rarezas del animal de Chastel. Un cruce. Sí, entre el lobo y alguna raza grande de perro. Mastines, alanos, perros de presa que eran comunes. Eso podría explicar la cabeza ancha, el pelaje raro, quizá un comportamiento más audaz o errático. El informe de Marín, con los 42 dientes, pero el aspecto extraño, ¿encajaría ahí? No lo contradice, desde luego. Y lo de resistir las balas, ¿cómo encaja eso? Bueno, ahí ya entramos en especulaciones más audaces. Algunos sugieren que si era un híbrido, quizá estaba entrenado para pelear o cazar, y que tal vez llevaba algún tipo de protección. ¿Protección? ¿Cómo qué? Una coraza improvisada, piel de jabalí cocida, cuero grueso, algo que desviara las balas de mosquete de la época, que no eran muy potentes. Eso ya nos lleva a pensar en intervención humana directa. Exacto, nos acerca a esas teorías. Pero antes de eso, ¿qué hay de la idea de un animal exótico? Se habló de hiena, leopardo. Sí, se barajó. Algunas descripciones físicas, como el hocico chato o la raya dorsal, podrían recordar vagamente a una hiena rayada. Ajá. Y la idea de un gran felino, un leopardo, un león joven, escapado de la colección de algún noble, explicaba la ferocidad y eso que decían de que los perros de caza no querían seguir su rastro por el olor extraño. Pero había problemas con esa teoría, ¿no? Sí, primero, el clima de Gévaudan, muy frío para la mayoría de esos animales. Y sobre todo, la dentadura. La del animal de Chastel era claramente de cánido, no de felino ni de hiena. Eso parece bastante definitivo. Vale, descartado lo exótico. Nos queda la intervención humana, desde lo sobrenatural hasta lo puramente criminal. Exacto. Por un lado, el folclore, el loup-garou, el hombre lobo, las sospechas sobre la familia Chastel, sus supuestos conocimientos de brujería, alimentaron esa idea en la gente. Lo entiendo, en ese contexto. Y luego, las teorías más criminales. Un asesino en serie disfrazado con pieles de lobo. ¿Eso se planteó? Sí, porque algunas víctimas tenían mutilaciones raras, incluso posible abuso sexual, decapitaciones, cosas difíciles de atribuir solo a un animal. Eso es. Muy perturbador. Mucho. ¿Y las teorías de complot? Esas suenan a novela. Son las más elaboradas, sí. Se especuló con que alguien, quizá un noble local resentido, como el conde de Moranges que tenía mala fama, Ajá. o incluso fanáticos religiosos contra la Ilustración, entrenaron a un animal, lobo, perro, híbrido, lo que fuera, ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? para sembrar el pánico, desestabilizar la región, desacreditar al rey, a las autoridades locales. Es fascinante pensarlo. Pero sin pruebas. Claro, sin pruebas directas de nada de esto, pura especulación. Es un laberinto. Al final, la falta de pruebas concluyentes, porque los cuerpos se echaron a perder, nos deja sin respuesta definitiva. Quizás la verdad es una mezcla, ¿no? Un animal o animales muy agresivos, lobo o híbrido, cuya historia se infló por el pánico, las supersticiones, la prensa. Es muy probable que sea algo así, una realidad compleja, un depredador real, magnificado hasta convertirse en un monstruo casi mítico por el contexto. Y el legado de ese monstruo es innegable. Sigue vivo hoy. Absolutamente. Es uno de los grandes misterios de Francia, y en Lozère, la antigua Gévaudan,
La bestia es parte de su identidad. Hay museos, estatuas. ¿Sí? El Museo de Saugues, estatuas en Auvers, Marvejols, rutas turísticas que siguen sus pasos. Han sabido aprovechar la leyenda. Y culturalmente, la influencia es enorme. Muchísima. Robert Louis Stevenson la mencionó. Hay cómics, teatro, videojuegos. La película El Pacto de los Lobos, claro. Famosísima, que mezcla historia y fantasía. Series como Teen Wolf usan elementos. Hasta grupos de heavy metal como Powerwolf le han dedicado canciones. Es un monstruo que no deja de generar historias. Tal cual. Bueno, entonces para ir cerrando, tuvimos una serie de ataques terribles en la Francia rural del 18. Una cacería gigantesca, con ejército, nobleza, rey, todo el mundo metido. 2 animales sospechosos abatidos, con informes forenses que generan más preguntas que respuestas. Y un misterio que sigue abierto. ¿Qué fue la bestia de Shevadón? ¿Lobo, híbrido, asesino, hombre lobo, complot? Lo fascinante es por qué esta historia persiste tanto. Creo que es porque mezcla muchos elementos. Hechos históricos brutales, folclore, miedo ancestral, la ciencia de la época que no podía explicarlo todo. El pánico colectivo. El pánico colectivo, que se contagia. Y la falta de un cierre claro. La bestia tocó fibras muy sensibles. El miedo a lo salvaje, a lo desconocido, a la ira divina. Pero también, y esto es quizás lo más inquietante, el miedo a la crueldad humana disfrazada de monstruo. Se convirtió en un espejo de las ansiedades de su tiempo. Exactamente. Y ahí queda una última idea para reflexionar, ¿no? En aquel momento de crisis, de miedo, con una nueva tecnología como la prensa amplificando el terror, ¿cuánto de la bestia fue el animal real y cuánto fue una construcción social? Un fantasma creado por las tensiones y los miedos. Es una buena pregunta. Y si pensamos en hoy, con la información instantánea, las redes, la desinformación viral, ¿podría surgir un fenómeno parecido? Donde la narrativa, el pánico, superen a los hechos. Es algo en que pensar, definitivamente. Una lección de cómo el miedo puede moldear la realidad. Un punto final interesante tras esta inmersión en las sombras de Gévaudan.